Buenas noches a todos los que se han conectado, o buenas tardes, que Dios los bendiga, un viernes más de bendición. En este día estaríamos hablando de los pensamientos. Pienso lo que soy, cómo pienso en mi mente, eso es lo que soy. Entonces hoy vamos a estar viendo cuáles son los pensamientos que hay en nuestra mente y cuáles son los pensamientos que Dios quiere para nosotros. Soy lo que pienso. Soy lo que está en mi mente. ¿Y cuáles son mis pensamientos? Es ahí donde el enemigo viene a infiltrarse en tus pensamientos, a meterse en tu cabeza. Los malos pensamientos van a venir, pero es ahí donde yo los debo combatir y no los debo dejar, no los debo concebir. Entonces vamos a estar viendo cuáles son los pensamientos que vienen a nuestra mente, que vienen a afectarnos, a destruirnos, y cuáles son los pensamientos que nosotros debemos tener en nuestra mente. Los pensamientos del Espíritu Santo. Soy lo que pienso. Soy lo que pienso. ¿Qué pensás de vos mismo? Tenés una identidad que te fue dada al momento que recibiste a Jesucristo en tu corazón. Y cuando recibiste a Cristo en tu corazón, tenés identidad de hijo. Sos hijo de Dios. Eso deben ser tus pensamientos. Soy hijo de Dios y me debo comportar como tal. Esos son los pensamientos que deben habitar en nuestra mente. Soy hijo del Señor. Si podés haber tenido las dificultades, problemas, te pudiste haber alejado y hoy volviste al camino del Señor y el Señor te recibe con los brazos abiertos. El Señor te recibe. El hijo pródigo se fue y se gastó toda la herencia de su padre de antemano y volvió a los brazos de su papá. Y su padre lo recibió con los brazos abiertos. Porque el mal momento ya lo había pasado. Porque todo acto tiene su consecuencia. Y él terminó durmiendo con los cerdos, se quedó sin amigos, sin amistades, porque cuando se le acabó el dinero, todos se fueron de su alrededor y terminó comiendo con los cerdos. Y ahí se dio cuenta, debo volver a la casa de mi padre. Y su padre lo recibió con los brazos abiertos. Y su hermano se enojó por la reacción que había tenido su papá. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a aquellas personas que recibe Dios? Si a nosotros ya nos recibió y estamos en su presencia. Entonces no debemos juzgar a aquellas personas, uy, mirá este que era así, que era así. El Señor lo recibe. ¿Qué madre puede juzgar a su hijo por más mal que se haya portado, si se arrepiente? Ese es el amor del Señor. El Señor está esperando hasta último momento que haya arrepentimiento para recibirte en tus brazos. Entonces, debemos sacar todo pensamiento, toda estructura mental, religiosa, debo sacar todo pensamiento que juzgue y debo pensar más en cómo me ve Dios a mí. Me ve como un hijo y está siempre con sus brazos abiertos esperándome para recibirme. Soy lo que pienso. Proverbios 23:7. Pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice come y bebe, pero su corazón no está contigo. Pues como piensa la persona, de esa manera actúa y vive y es la persona. ¿Cuáles son los pensamientos que hay dentro de mi mente, de mi corazón? Porque Jesús habla del adulterio, que aquellos que ya concibieron adulterar, ya pecaron.
Si tus pensamientos conciben el tener relaciones sexuales con tu vecina, con la persona que fuere, o con tu vecino, en caso de las mujeres, si ya concebiste, ya está esa maquinación en tu mente, ya hay pecado. Entonces, soy lo que pienso, porque luego ese acto se lleva a cabo, porque ya lo concebí, ya lo anhelé. Entonces, esos pensamientos cuando vienen a nuestra mente es donde nosotros debemos combatirlos y debemos sacarlos. Pensamientos de mentira, pensamientos de muerte, pensamientos de engaño, pensamientos de adulterio. Todos esos pensamientos pueden venir a tu vida, sí, claro que sí, que pueden venir, pero es ahí donde los debes combatir y los debes echar fuera. No los debes concebir, no los debes aceptar, porque si los aceptás es cuando dejás entrar el pecado. Los dejás entrar a tu corazón. Jesús habla que no contamina lo que entra por nuestra boca, sino lo que sale de nuestro corazón, lo que pensamos, lo que tenemos dentro de nosotros, es lo que nos contamina. Eso que nos contamina es lo que debemos sacar afuera. Es muy sencillo analizar qué pensamientos hay en mi mente. Simplemente tomá el día de mañana y empezá a analizar en las cosas que estás pensando durante todo el día. Y a la noche hacé un balance. ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿En qué pienso la mayor parte del día? Y empezar a reemplazar esos malos pensamientos por palabra, por oración con el Señor. Empezar a reemplazarlo. Cuando te vienen esos malos pensamientos, orá al Señor. Señor, yo quiero tu presencia, no estos malos pensamientos. Por eso es muy bueno el tener en la mañana un versículo bíblico para ir analizándolo durante el día, para ir meditándolo durante el día y no darle lugar a los malos pensamientos. En pensar en cosas positivas y no en cosas negativas. Debo pensar en positivo. Y aún cuando tengo alguna dificultad, debo pensar siempre en positivo porque tu papá es Dios. Y tu papá es un Dios vivo. Él siempre te va a dar la salida. Y vas a poder sacar provecho hasta de los momentos más adversos de tu vida. Siempre aprende a sacar lo bueno. Pensá en positivo. A mí me va a ir bien. El Señor me va a respaldar. El Señor me va a guiar. Yo voy a salir de estos inconvenientes con el respaldo del Señor. Pues como pensamos, somos. Si pienso en negativo, voy a tener una vida negativa. Pero si pienso en las cosas positivas, voy a tener una vida positiva. Sueños, proyectos, ponelos en manos del Señor. ¿Qué pensamientos hay en mi mente? ¿Qué pensamientos hay en mi mente? ¿Qué ocupa la mayor parte de mi día? ¿Qué pensamientos ocupan la mayor parte de mi vida? ¿Esos pensamientos me edifican? ¿Me construyen? ¿Esos pensamientos me proyectan? ¿Edifican mi vida, la de mi familia, la de mi casa? ¿Esos pensamientos son buenos, positivos? ¿Esos pensamientos me llevan a Dios?
o esos pensamientos me alejan de Dios. Cuando los pensamientos te acercan a Dios, te edifican. Cuando vos pones a Dios en tus pensamientos, te edifican. Justamente hoy a la mañana tuve una llamada, un mensaje de una persona que hace un tiempo se alejó del Señor. Porque se desenfocó y ya dejó de pensar en el Señor y empezó a pensar en las cosas de este mundo. Y eso te corre, te aleja del Señor. No te edifican. Aunque la persona piensa que esos pensamientos lo están edificando. Pero poco a poco se fue alejando del Señor. Y sacó al Señor de la prioridad principal de sus pensamientos, de ponerlo en el primer lugar en sus pensamientos. Entonces empiezan poco a poco las dificultades. Poco a poco empieza el enemigo a entrar con malos pensamientos, con pensamientos negativos, con pensamientos destructivos. Los pensamientos que hay en mi vida me animan, me edifican, me animan a proyectarme, me animan a emprender un trabajo, un proyecto, un estudio. Mis pensamientos me animan a llevar adelante un proyecto para el Señor. Me animan a cumplir un sueño. Mis pensamientos me fortalecen. Me proyectan. Mis pensamientos deben ser pensamientos que me edifican, que me animen y que me proyecten en el futuro. Esos son los pensamientos que debo dejar que entren a mi mente. ¿Qué pensamientos hay en mi mente? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Entonces, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, porque los que están en el mundo piensan en las cosas del mundo. Y los que estamos en Cristo pensamos en las cosas del Espíritu. Y acá vamos a estar analizando cuáles son las cosas de la carne, cuáles son las cosas del mundo y cuáles son las cosas del Espíritu. Cuáles son los pensamientos del Espíritu. Pensamientos de la carne. ¿Y cuáles son? ¿Qué nos dice la palabra de los pensamientos de la carne? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Esto está en Gálatas 5:19. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pensamientos de la carne.
Estos pensamientos son perversos, tienen perversidad, maldad. Hablaba de la envidia, de los celos. Si yo dejo entrar esto a mi vida y continuamente están estos pensamientos de perversidad, del mal contra el prójimo, de envidiarlo, pensamientos de celo, eso ocupa la mayor parte de tus pensamientos. Son pensamientos del mundo. El tratar de hacerle el mal al prójimo. De siempre estar en pleitos. Siempre pensamientos perversos. Tratar de hacerle el mal al prójimo. Justamente hoy tuve una situación. Salgo con el auto y el chico que estaba cuidando el auto, le doy la propina y uno que se me puso atrás, me tocaba bocina, digo yo, pero bueno, gloria a Dios. Pego la vuelta en el semáforo, seguía atrás mío y por allá veo que se pone de un costado, me pasa, me mira medio feo y había un hombre que estaba por estacionar y estaba dando marcha atrás y esta persona fue y se le metió atrás. Yo iba despacio, como iba despacio y no íbamos fuerte, iba viendo toda la situación. Pensamientos perversos, pensamientos de tratar de hacerle el mal al otro. Si ves que está parado, se te pone atrás, te toca bocina. Si ves que va a estacionar, va y te roba el lugar. ¿Pero por qué si había mucho lugar? Porque hay pensamientos perversos, hay pensamientos de perversidad, hay pensamientos de no agradar al prójimo, sino de buscar pleitos. Y el Señor dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estos pensamientos de maldad, de tratar de molestar a la otra persona, aunque no la conozca, estos pensamientos deben salir de mi vida. Pensamientos egoístas. Mis pensamientos deben agradar a los demás. Si mis pensamientos agradan a los demás, mis acciones, mis actos van a agradar a los demás. Si mis pensamientos son perversos, me voy a demostrar de esa misma manera hacia las demás personas. Con perversidad, con maldad, con mentiras, con envidias, con celos. Ay, ¿por qué este tiene esto? ¿Porque aquel tiene lo otro? ¿Y porque yo no lo tengo? Esos pensamientos perversos no te dejan proyectarte. Esos pensamientos están tapando la bendición que Dios tiene para tu vida. Porque el diablo siempre va a querer que tus pensamientos no sean acordes a los pensamientos de Dios. Porque esa es la manera que él tiene de desenfocarte y de correrte. Esa es la manera en la cual el diablo tiene para correrte, atacarte a tu mente, llenarte de pensamientos perversos, de pensamientos negativos, de pensamientos destructivos, pensamientos para destruir. El diablo siempre va a traer pensamientos para destrucción. Los celos destruyen. Los celos destruyen las parejas, las relaciones. La falta de confianza destruye. Debemos formar una relación de amistad, una relación de pareja, o lo que fuere, con confianza, donde no haya celos, donde no haya envidia, donde no haya pensamientos destructivos.
La fornicación, el adulterio, destruye los matrimonios, destruye la familia. Algo que estuvimos viendo en unas charlas atrás, la familia. Algo que le agrada tanto a Dios, que Él la creó. Estos pensamientos destruyen la familia, los matrimonios, las amistades, las relaciones. Son pensamientos violentos, de ira, de enojo, de tratar de siempre estar buscando contienda contra mi prójimo. No, porque este me hizo esto, aquello. Esos pensamientos debo sacarlos de mi vida. Y si estos pensamientos vienen a raíz de la falta de perdón, debo perdonar. Porque para poder ser perdonado por mi Padre Celestial, debo perdonar. Y sacar estos pensamientos de violencia, de me las va a pagar, de pensar cuando veo en la tele una noticia de alguna tragedia o que robaron una casa y asaltaron y a esto hay que matarlo, esos pensamientos los debo sacar porque estoy soltando muerte. Porque Dios nos ama a todos. Y tal vez a esa persona que actuó de mala manera, si se arrepiente, Dios lo perdona también. Porque todos somos sus hijos. ¿Y qué padre, qué madre no va a perdonar a su hijo si se equivocó y se arrepiente? Tenemos que empezar a pensar como, tratar de pensar como Dios piensa. Y no soltar juicios sobre las demás personas. No ser violento, no juzgar a los demás. Justamente estaba mirando las noticias y por el Facebook, por las diferentes plataformas, por la televisión, y ya todo el mundo estaba juzgando hacia dónde iba a ir el alma por la muerte, por la tragedia que ha pasado, ¿no? Que es de conocimiento público. Y ya estaban juzgando si iba a un lado o iba al otro. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Es Dios el que juzga. Es Dios quien va a juzgar a cada uno de nosotros y a cada una de las personas que fallece. Es el Señor. Debo sacar esos pensamientos de mi mente. Esos pensamientos de mi mente. No me debo poner en el lugar del Señor, a juzgar si este va al infierno o si aquel va al cielo. Es una tontería. Eso lo juzga Dios. El Señor va a juzgar cada uno de nuestros actos, de cómo pensamos, de cómo actuamos en la vida. Él siempre va a esperar hasta último momento que nos arrepintamos. Sacar los pensamientos violentos de mi vida. Pensamientos de opresión. Sacar esos pensamientos de no puedo, no lo voy a poder hacer. Y si sembraron en tu vida, si te etiquetaron en tu vida desde chico, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer aquello, no vas a poder estudiar, sos un burro, o lo que fuere, sacá, pedí perdón, y esas etiquetas, esos pensamientos, esos que soltaron sobre tu vida, eso que sembraron en tu mente, sacalo. No lo quiero. Sacá la opresión de tu vida y empezá a dejar que entren los pensamientos del Señor. Que Él te ve como tu hijo, como su hijo. Él te ve con lazos de amor.
Él quiere lo mejor para tu vida. Pensamientos posesivos. Sácalos. Saca esos pensamientos de tu mente. No les des lugar. Pensamientos de muerte. Si has deseado la muerte a otra persona que te ha hecho daño o que ha hecho daño, pedile perdón al Señor. Saca esos pensamientos. Si has pensado en suicidarte, pedile perdón al Señor y saca esos pensamientos y que el Señor renueve esos pensamientos y te dé pensamientos de vida. Porque el Señor te da vida. A través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el Señor te da vida. Y vida en abundancia y vida eterna. Porque todo aquel que cree en Jesús no se pierde, mas tendrá vida eterna, dice el Señor. Pensamientos pecaminosos. Todo aquello que me lleva a pecar. A hacer lo contrario a las leyes del Señor. Esos pensamientos los debo echar fuera de mi mente. Los debo echar fuera de mi mente. Sacarlos de mi mente. Y empezar a pensar como piensa el Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo piensa el Espíritu Santo? Pensamientos del Espíritu. Estos son los pensamientos que deben estar en mi mente, en mi vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los pensamientos del Espíritu. Los pensamientos del Espíritu son pensamientos buenos, pensamientos de amor. Le voy a desear el bien a los demás. Les voy a desear el bien. Mis pensamientos van a ser pensamientos buenos para con las demás personas y para con mi vida. Entonces, saco todo pensamiento malo que ha entrado en mi vida y dejo entrar esos pensamientos buenos a mi vida. Pensamientos de amor, pensamientos de proyectos en familia para poder disfrutar, para poder estar juntos, para poder crecer en las diferentes áreas de tu vida. Espiritualmente con el Señor, crecer en intimidad con Dios es lo más importante. Porque si pones a Dios por delante de tu vida, va a ser mucho más fácil sacar todos los pensamientos de perversidad y dejar entrar esos pensamientos buenos, de amar y pensar en nuestro prójimo. Pensamientos que traen gozo, paz y no destrucción a mi vida. Que sean productivos. Que no sean pensamientos destructivos, como hablamos hoy, que sean productivos. Que puedan producir nuevas relaciones. Que puedan producir nuevos proyectos. Proyectos que puedan llevar vida, alegría, gozo, paz a los demás, a personas que me conocen y tal vez a aquellas personas que no me conocen. Que produzcan lazos de amistad, de amor. Porque soy lo que pienso.
y voy a actuar como pienso. No es que pienso de una manera y soy de otra. No, no, no. Soy lo que pienso. Y como pienso, voy a actuar en la vida. Si hay pensamientos buenos, voy a ser una persona buena. Si hay pensamientos productivos, voy a ser una persona productiva. Una persona que edifica relaciones de amistad, de amor. Una persona en la cual se ve reflejado el Señor en mi vida. Productivos, que edifiquen, que sean buenos, que nos ayuden a continuar en los caminos del Señor. Tardos para la ira. No por un bocinazo exaltarnos y ya empezar a sacar cosas feas, pensamientos feos. No por un mal gesto contestar de mala manera. Y si me contestan mal, si me hablan de mala manera, y en mí hay pensamientos que son tardos para airearse, y contrarresto, hablando de buena manera, las personas se apaciguan. Porque es mucho más fácil contrarrestar una ofensa hablando de buena manera que contestando de la misma manera con la que te hablaron. Porque de esa manera alimentás el enojo, alimentás la contienda. Pero si mis palabras son mansas, que transmiten paz, la ira y el enojo de las demás personas se aplacan. Esa es la manera en la cual me debo comportar ante una situación de estas. Si me están agrediendo, si se enojaron porque paré el auto para darle la propina al muchacho que lo estaba cuidando. Si contesto de la misma manera, ¿qué sucede? Y sucede que se alimenta la ira. Y puede terminar en enojos, en pleitos, en peleas, en discusiones. Debo ser tardo para la ira. Aireaos, dice la palabra, pero no pequéis. Aireaos, pero no pequéis. Hay cosas que te van a enojar, pero que no te lleven a pecar. Hay que ser tardo para airearse. Porque el mundo edifican pensamientos que nos edifiquen. Tienen que ser pensamientos de edificación, que construyan, que edifiquen nuevas relaciones, relaciones de amistad, de gozo, de paz. Por eso siempre tiene que estar el Señor entre nosotros. Y con pensamientos que edifican, vamos a lograr relaciones que nos unan con el Señor. Vamos a lograr relaciones para poder llevar adelante la obra del Señor. Siempre tratar de mostrar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y esos pensamientos deben edificar. Señor, yo era de tal manera, pero vos cambiaste todos mis pensamientos y cambiaste mi manera de vivir. Porque un día tuve un encuentro con el Señor. Y es lo que hablamos a un principio.
debemos tener un encuentro con el Señor. Porque eso es lo que va a marcar mi vida y eso es lo que va a hacer que esos pensamientos perversos, que esos malos pensamientos, que esos pensamientos del mundo salgan de mi mente y empiecen a entrar los pensamientos del Espíritu. Buenos pensamientos. Pensamientos que edifican, que dan vida. Pensamientos que dan vida. Gozo. No pensamientos de muerte, pensamientos de vida. Si hay una persona que yo veo que está haciendo las cosas mal, debo orar por esa persona. Mis pensamientos deben ser dadores de vida. Debo orar para que Dios me dé la oportunidad de poder hablarle y de poder mostrarle cómo Dios cambió mi vida, dándole mi testimonio para que esa persona cambie. Mis pensamientos deben ser de vida, no juzgar a la persona por cómo actúa, por cómo vive, sino orar para que pueda llevarle a esa persona vida. Porque si estoy viendo que sus actos van en contra de Dios y la paga del pecado sé que es muerte, yo debo ser un dador de vida y le debo presentar a Cristo para que esa persona pueda tener vida y no haya muerte en su vida. Debo ser un dador de vida, no juzgar, sino buscar la manera de poder presentar a Cristo, porque Él es el dador de la vida, porque gracias a su sangre derramada en la cruz del Calvario, vos y yo hemos sido salvos y hemos recibido vida eterna. Gracias al Señor. Educan, pensamientos que sean educativos, que eduquen a mis hijos, que eduquen a aquellos que me están escuchando, pensamientos para poder edificar vidas con conocimientos en el Señor. Por eso mi relación con Dios debe ser cada día más fluida. Mi relación con el Señor me va a ayudar a que yo pueda educar a otras personas en los caminos de Dios. Educar con pensamientos moralmente correctos. Mis pensamientos deben edificar. Mis pensamientos deben ser pensamientos que eduquen mi vida primeramente y luego la de los demás. Para eso debo leer la Biblia, la palabra del Señor, qué es lo que el Señor quiere para mi vida. Mis pensamientos deben ser pensamientos libertadores. Deben ser pensamientos que me libren de lo malo, que me libren de las tinieblas. Mis pensamientos me dan libertad. Si yo pienso en las cosas del Señor y dejo entrar los pensamientos del Espíritu, toda cadena que se formó a través de los malos pensamientos se corta, se rompe y se cae. Todo aquello que me tenía aprisionado, los vicios, la droga, el alcohol, la pornografía, la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo, el odio, el celo, la ira, se caen. Con los pensamientos libertadores del Espíritu, todos los pensamientos del mundo se van. Debo dejar que entre el Espíritu Santo en mi vida para que me traiga libertad. Libertad, pensamientos libertadores.
pensamientos que me llevan a la libertad que es en Cristo Jesús. Él es quien me da la libertad. Empecemos a confiar un poco más en el Señor. Soy lo que pienso. Entonces, como te dije en un principio, debemos chequear cuáles son los pensamientos que dominan mi vida. ¿Cuáles son los pensamientos que dominan la mayor parte del tiempo de mis días? Entonces, te invito a que mañana, no pasado, mañana, empieces a chequear cuál es la mayor ocupación de mis pensamientos en el día. Si son buenos, gloria a Dios, pero si son malos pensamientos, cámbialos. Cámbialos por los pensamientos del Señor, por los pensamientos del Espíritu, pensamientos que edifiquen, que construyan. ¿Hay pensamientos de odio? ¿Hay pensamientos de adulterio, de pornografía, de fornicación? ¿Hay pensamientos de mentira? Sácalos y reemplazalos por los pensamientos que te edifiquen, que te eduquen, que te promuevan. Pensamientos que traigan gozo, paz y alegría a tu vida. Pensamientos libertadores. Hay pensamientos de manipulación en tu vida. Cámbialos. Un encuentro con el Señor. Un encuentro con el Señor es necesario para que tu vida empiece a cambiar. Y si lo tuviste, renovalo. Renovalo. Predicamos un Dios vivo. Mi Dios es un Dios vivo y la manifestación del Espíritu Santo en mi vida debe suceder, debe estar, porque Él es quien va a cambiar mi pensamiento, mi mente. Todo lo que está podrido se va a ir a través de la presencia del Señor en nuestras vidas. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre de la gloria, en el nombre precioso de Jesús, ponemos nuestra mente, Señor, en tus manos y te pedimos perdón por todo mal pensamiento que habita en mi mente. Señor, te pedimos perdón y echamos fuera todo pensamiento de muerte, de odio, de rencor. Padre, echamos fuera todo pensamiento de muerte. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de venganza, de ira, de enojo. Padre, lo echamos fuera en el nombre de Cristo y se va de mi vida, no lo quiero. Y recibo, oh Dios de gloria, los pensamientos que dan vida. Señor, pensamiento de paz, de gozo, pensamientos que edifican, pensamientos que traen libertad a mi vida a través de tu Espíritu Santo. Señor, recibo esos pensamientos que vienen de parte tuya. Los recibo, Padre, en mi mente. Los recibo en mi mente. Y te pido libertad. Ayúdame, oh Dios, a que mis pensamientos sean pensamientos positivos. Pensamientos que vengan de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Padre, a tener un encuentro contigo que marque mi vida. Padre, en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, por cada una de las peticiones que han puesto en el chat. Bendigo las vidas, bendigo las familias, bendigo los hombres y mujeres que hoy se han conectado y cada una de sus peticiones las pongo en tus manos para que tú, Señor, te glorifiques en ellos. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso
de Cristo Jesús. Bendigo las casas, los hogares, la familia. Señor, y suelto pensamientos del Espíritu, pensamientos de libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y declaramos sanidad por las llagas de Cristo. Que Dios los bendiga. Los amo en el Señor y los espero el próximo viernes. Espero que haya sido de edificación esta charla. Y seguí meditando en las cosas del Señor. Seguí pensando que Dios cambie esos malos pensamientos por los pensamientos divinos. Que Dios te bendiga. Chau, chau.